o ha hecho contratación para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Bueno, los que han trabajado con ellos van a encontrar que muchos de los elementos que se tocan acá son, no digamos copias, pero son adaptaciones de sus procedimientos. Porque parte del proceso de reforma es adaptarnos a las mejores prácticas internacionales de compras. Lo que conversando con una persona que entiende mejor del tema que yo, una vocal del Tribunal de OCE, me dijo de que la nueva ley de contrataciones se ha enfocado básicamente en el procedimiento que realiza Petroperú, porque incluso en mi tesis se trata de valor referencial. Y cuando fui a consultarle, porque ahora en la nueva ley dice el valor estimado y el valor referencial. Y me dijo, no, lo que pasa es que ahora ya se va a jugar, va a ser dinámico y se va a adaptar tipo como Petroperú, porque Petroperú le está yendo bien con su modelo de tener un valor estimado y cuando ya se determine ya sale el valor referencial. Y me dijo que se adapta básicamente a lo que es Petroperú. El reglamento de Petroperú usa la misma ley que nosotros, la 1017, pero tiene un reglamento, es más, un reglamento desfasado. No recoge las últimas variaciones de la norma desde hace como 6 años. Yo he estado asesorando en los temas de Petroperú. En realidad, los temas de Petroperú son algo distintos. Lo único que usa Petroperú es la posibilidad que no tiene nuestra norma actual de usar el valor referencial reservado. ¿Correcto? Ellos no necesariamente publican sus valores referenciales, pero básicamente ¿por qué? Porque casi todos son negocios de transporte crudo y mantenimiento de algunas plantas. Entonces, en esos escenarios tienen el concepto del valor referencial reservado. ¿Por qué razón en nuestro caso va a existir el valor referencial solo para casos puntuales? Seguramente eso ya lo han visto en clase, pero se lo podría poner a la El valor estimado va a ser un valor que si bien se va a registrar en el SEACE al momento de la convocatoria del proceso de selección, es obligatorio registrar en el SEACE el valor estimado, este valor no va a ser público. Es decir, los postores no van a saber cuál es el monto de este valor estimado. Únicamente van a tomar conocimiento del monto una vez que la buena prueba ha quedado consentida. ¿Correcto? Es decir, cuando ha culminado ya el proceso de contratación, el procedimiento de contratación es que voy a enterarme cuál era el valor. ¿Correcto? Sin embargo, sí hay todavía valores referenciales para dos casos puntuales. El primer caso es para la ejecución de obras. En el caso de la ejecución de obras, el monto de la ejecución de obras nace como resultado del expediente técnico de obra. ¿Correcto? Entonces no es más que la cuantificación de lo que efectivamente dice ese expediente, entonces tiene que decirse. Por eso es que los límites mayores, superior e inferior del 110 y del 90% se mantiene para obras. Desaparece para el resto del caso porque no hay valor estimado. O sea, el postor no se presenta, no sabe cuál es el monto. Entre comillas, ¿sabes? Voy a poner entre comillas. Lo mismo ocurre para el caso de consultoría de obras. Entonces, en el caso de ejecución de consultoría de obras, sí va a haber valor referencial. Pero no va a salir como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. ¿Correcto? Va a salir como resultado del expediente técnico de obra y de la información que le va a proveer, para el caso de consultoría de obras, relevante al área usuaria, al órgano de contratación, para que haga una estructura de costos y determine ese valor referencial. Básicamente sobre la base de estructura de costos. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿O por qué se hace eso? ¿Cómo funciona hoy en día el proceso de selección? Lo que les contaba, que yo quiero comprar un cargador frontal, determino mi valor referencial sobre la base de 300 unidades monetarias porque quiero un Caterpillar. Resulta que alguien que puede vender un Guillén se presenta al proceso y se da cuenta que es el único postor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presentar el monto más alto que pueda presentar. ¿Por qué eso ocurre? A mí me pasó. Yo en un proceso en particular, un monto más o menos importante, estamos comprando una cantidad importante de camionetes para la que elabora hoy, el comité está sentadito y comenzamos a llamar a los participantes registrados. Pero había uno que estaba sentadito y comienza a mirar y vio que no había nadie en la sala que estuviese con propuestas. Eran 5 participantes registrados, este era el quinto. Cuando se percató de ese hecho, ¿qué hizo? Agarró su sobrecito de la propuesta económica, sacó un papelito, pero sobre el amarillito, abrió un cartapacio negrito que tenía él, sacó otro papelito, lo metió, le metió baba, lo cerró y cuando lo llamamos, me lo entregó. Simple, ¿correcto?
simple, simplemente es una condición natural del mercado, ¿correcto? Es una condición natural del mercado, voy a explicar por qué, pero no hay mucho tiempo para ello, pero es una condición natural del mercado. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Los postores se presentan a los procesos en función del valor referencial. Miran el valor referencial y dicen, acá gano o no gano. No hacen un análisis real de sus costos operativos y su utilidad estimada, ¿correcto? El proceso es, yo me presento sobre la base de cuánto está dispuesta a pagar la entidad por esto. ¿Cuál es la finalidad de hacer el cambio? Invertir la figura. Que sea el proveedor el que diga cuánto cuesta su trabajo. Y eso me lo presenta. ¿Eso es propio de la legislación argentina? En realidad, muchas legislaciones manejan esa figura, ¿correcto? Esa es la idea. Lo usa el Banco Mundial, usa el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿correcto? Entonces, bajo ese escenario, fantástico. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo radica en que es mentira que ese valor estimado que se va a registrar en el SEACE, nadie lo va a conocer. Porque uno de los elementos significativos de la corrupción es el acceso a información privilegiada. ¿Vamos? No es verdad que nadie lo va a conocer. Lo real es de que alguien va a conocer. ¿Quién va a ser? Por lo menos el amigo o del área de usuario, porque de ahí van a ser el valor, o el amigo del que registra el proceso o del que pide la certificación presupuestal. Es decir, dentro de la organización, la determinación de ese valor estimado, que obviamente no se va a poner el cliente de contratación, como ya he visto, sin tener la certificación presupuestal, de ese valor estimado, que después va a ser secreto, por usar algo reservado, por usar algún término, correcto. Por lo tanto, no va a ser de conocimiento de nadie que alguien no lo sepa. Ya, como somos tan derechos, nadie lo va a saber, ¿no es cierto? Pero si estuviéramos en otro país, alguien se enteraría. Entonces va a manejar privilegio, información privilegiada. Pero además tenemos un problema, que lo vamos a tratar más adelante. ¿Qué ocurre cuando en un proceso de selección un postor presenta una oferta que al comité le parece muy baja? Hoy en día tiene la opción de rechazar la oferta, bajo el argumento de que existe el riesgo de que no pueda, con ese monto, que tal no pueda cumplir sus obligaciones contractuales. O que haya el proceso inverso, que haya ofertado un poquito por encima del valor estimado, por lo tanto del monto con el que cuenta la certificación presupuestal. Entonces también rechazará la oferta. Obviamente la norma dice previamente hará los trámites necesarios para requerir mayor certificación presupuestal, y solo de no conseguirlo rechazará la propuesta. Entonces ahí viene la pregunta, y para algunos casos de repente sí consigue más certificación presupuestal un valor de lo que tocaba conseguir. Como la amiga que al final declaró que es cierto el proceso, porque a pesar de que tenía que no servía, la bestia no se puso. Entonces, ese es parte digamos, del nuevo escenario. ¿Está? Entonces vamos a ver, ¿qué es ya no se llama proceso de selección, procedimiento de selección? Cambia un poco de terminología, pero al final es básicamente lo mismo. Este es un procedimiento especial que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica, correcto, con la cual las entidades del Estado van a celebrar un contrato. Recuerden una cosa, los contratos públicos, a diferencia de los contratos privados, que son los contratos públicos, son contratos reglados, ¿correcto? Es decir, un contrato entre privados nace simplemente de la voluntad de las partes. Que quieren contratar conmigo, lo pueden contratar, ¿correcto? Pero para que un contrato sea válido en el Estado hay que cumplir ciertas formalidades, y las formalidades son estas, ¿correcto? O sea, los contratos nacen como resultado del cumplimiento de determinado tipo de formalidades. Muy bien. ¿Cuáles son los procedimientos de selección que vamos a tener ahora? La licitación pública y el concurso público, básicamente para los mismos escenarios que hemos estado manejando en la 1017, licitación pública para bienes y obras, y concursos públicos para servicios. Por mucho que la ley hubiese querido cambiar la terminología, no hubiera podido hacerlo, porque es un mandato constitucional que se cumple por procesos licitarios de concursos públicos. Entonces, por más que hubiera querido modificar la Constitución. Entonces, se ha tenido que mantener, digamos, la denominación. Luego, como ustedes verán, ya no tenemos las adjudicaciones de menor cuantía, no tenemos las adjudicaciones directas públicas o selectivas. Todo ese procedimiento ahora se va a denominar adjudicación simplificada. Entonces, es un procedimiento bastante más sencillo, más expeditivo, ¿correcto? Desaparecen las menores cuantías y desaparecen las adjudicaciones directas tanto públicas como selectivas.
vamos a denominarla solamente, como concepto en un momento, adjudicaciones simplificadas. Desaparece también la subasta inversa presencial, ahora va a ser todo subasta inversa electrónica. Pero voy a explicar en qué consiste todo. Se ha aperturado un escenario muy simpático, que se denomina la selección de consultores individuales, LIN, donde es posible contratar a una persona que va a ser consultor, en tanto y cuanto cumplan algunos requisitos que son básicamente que no, para la consultoría o la prestación no se requiera contar con un equipo adicional. O sea, es casi una contratación intuito personal, por así decirlo. Solo que en este caso hay un proceso de selección. Tiene unas particularidades que voy a explicar. La comparación de precios, que es básicamente tener 3 cotizaciones y el monto menor, ahí se le pongo la oferta. Básicamente eso va a ser lo que voy a explicar más adelante. Y por último, la contratación directa. Ojo, la contratación directa no es una adjudicación sin proceso. Vamos a usar como adjudicación directa el equivalente a lo que teníamos antes, lo que son las exoneraciones. ¿Correcto? Todas las causales de exoneraciones existentes en la 1017 van a ser empleadas acá, más otros mecanismos más para hacer algunas contrataciones. Por ejemplo, se va a hacer por contratación directa el alquiler de bienes inmuebles o la adquisición de bienes inmuebles preexistentes. Pero ya no voy a tener la necesidad de hacer un proceso de selección. En teoría, voy a usar el término anterior, voy a exonerar. Por lo tanto, voy a hacer simplemente una contratación directa. Lo que no implica un supuesto de inaplicación. La contratación directa no es un supuesto de inaplicación. Tenemos varios supuestos de inaplicación, de los cuales, como mencioné al principio y ya tenía en clase anterior, probablemente sea el tema vinculado a lo que son las adjudicaciones de menos de 3 unidades impositivas tributarias, de más común, y que ahora se denomina es hasta 8 unidades impositivas, o va a ser hasta 8 unidades impositivas tributarias. Hace muchos años, estimo que en 2006 más o menos estoy haciendo un análisis, un tema de unos estudios de cuánto gasta el Estado en promedio de su presupuesto de bienes y servicios en estas famosas compras sin proceso. Cuando las compras eran de hasta una unidad impositiva tributaria, esas compras directas, hasta 1, después subió a 3, ahora subió a 8. Y en ese entonces representaba casi el 32% del presupuesto asignado para la contratación de bienes, servicios y obras. Con las 3 UITs más o menos estamos bordeando el 40%. Quiere decir que si el Estado gasta unos 60.000 millones en bienes, servicios y obras, digamos que el 30% de los 60 millones, que son 18.000 millones, se compran a través de esta figura, donde no hay proceso de servicio. Y no pasa a ser más que la aplicación del criterio discrecional del funcionario, que ocurre en algunos países que no es el Perú, con mucho riesgo de corrupción acá. Por ejemplo, oye, quiero comprar carpetas. ¿Cuántas carpetas voy a comprar? 10 carpetas. ¿Cuánto cuesta cada carpeta? 200 soles. Perfecto, 200 por 10, 2.000 soles. Menos de 3 unidades. Perfecto, mándame la cotización. Pero ponle 350 cada carpeta. No ocurre, no ocurre. Entonces decimos, oye, compro 350. Ya, compadre, seguro, sí, no hay problema. Oye, ¿cómo hacemos con la diferencia? ¿Sabes cómo es? 50-50, ¿no? Así viene rápido. 50-50, ya está. Perfecto, compadre. Pero ojo, para evitar problemas necesitamos 3 cotizaciones. Entonces tú mismo, pues el mismo logístico le dice al proveedor, consígueme las otras 2 cotizaciones. Porque voy a asumir el riesgo de que alguien me haga una cotización más barata que esa, ¿no es cierto? Entonces yo no la voy a pedir normalmente a cualquiera. Le digo al proveedor, consígueme las otras cotizaciones. Y el mismo proveedor va y trae las otras 2 cotizaciones, ya hago mi cuadro de 3 cotizaciones. Se ha hecho una costumbre. En algunos casos, en algunas entidades está procedimentado, en otros simplemente son usos y costumbres. Les gustan las 3 cotizaciones. Y obviamente limiten la orden a la que era por 350, porque de casualidad únicamente las otras eran 400 soles, 480, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento de riesgo es muy singular. Hubo un caso en la zona cercana de la que yo colaboro, donde hice lo siguiente: bajé toda la información del CIAT de la entidad X, hice eso, lo pasé a una tablita en Excel, hice una tablita dinámica, eliminé todos aquellos que eran de servicios básicos y me quedo con el SAT, que fueron todas esas contrataciones que se contratan bajo la figura de o en otra modalidad y que no se aplican en el
contrataciones. Y encontramos algunas cosas singulares. Aquí el listado de los top 10. ¿No es cierto? Y encontramos un proveedor que en 2 años le había vendido cerca de 3 millones de soles a la entidad y nunca había ganado un proceso de selección. Proveía sillas, carpetas, zapatos, computador, proveía todo. Reparaba, instalaba, pintaba, lavaba, valía todo. Y casi todas sus contrataciones, 10.800, 11.122, 10.999. Que nace con una leche, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Pero hay una figura. Para los que son logísticos, que tienen acceso a la ciudad, hagan esa tarea. Vayan a su oficina mañana, bájense su información, filtren los OMs, de esos OMs eliminen lo que son servicios básicos y vean cuánto están gastando en esas adjudicaciones sin proceso de menos de 3 unidades. Puede ser un indicador de que algo no está funcionando. Cuando el volumen de esas compras es significativo, puede implicar de que algo no está tachado bien. Muy bien, entonces dentro de los procedimientos de selección, como mencionamos, tenemos la licitación. Y con respecto a la licitación, ahora van a ver, digamos, 3 tipos de licitaciones, por así decirlo. La licitación clásica, la que normalmente conocemos, con sus consultas de observaciones, todo ese procedimiento. Vamos a tener licitaciones públicas con precalificación, para el caso de obras con montos mayores a 20 millones. El procedimiento va a ser diferente, voy a explicar, donde antes del procedimiento de selección propiamente dicho, vamos a precalificar a los postores. Voy a evaluarlos, es decir, solo estos se pueden presentar al procedimiento de selección, a la licitación, no cualquiera. Yo los reevalúo previamente, los precalifico y digo, solo estos pueden presentarse. Luego tenemos el famoso diálogo competitivo, solo es aplicable para bienes, es una figura en la que la entidad no tiene claro lo que está contratando. Yo quiero contratar algo, pero no sé exactamente qué. Quiero algo que haga esto, pero no sé qué cosa hace eso. Miren esta figura. Para eso hago un proceso de diálogo competitivo. Voy a explicar ahorita lo gracioso de cómo funciona el asunto. Es decir, hay una preconversación entre los diferentes proveedores para hacer mi requerimiento. Más o menos así va a funcionar. Que dicho ese caso es materializar lo que ocurre. ¿Quién hace los requerimientos, las especificaciones técnicas en realidad de las entidades? El proveedor. No lo hace el usuario. No digo que no trabaje el usuario, pero lo hace el proveedor. Imaginemos que usted quiere comprarse un televisor. Entonces, digamos, ¿dónde le gustaría comprarte un televisor? Ripley, Saga, y la Boca, cualquier sitio, ¿no es cierto? Digamos que te vas ¿a dónde te irías? A no. Muy bien, te vas a ir a Boca. Tengo ese computador, estamos hablando de televisor. Te vas a ir a Boca. Yo soy el vendedor y tú me dices, quiero comprar un televisor, y te digo, ¿un televisor con qué especificaciones técnicas? ¿Qué especificaciones me das? Ya, muy bien. Que sea grande, ya, que se vea bonito. ¿Cuántos píxeles? ¿De cuántos píxeles? ¿Con qué frecuencia de alteración? Rango de contacto. Mire, normalmente lo que ocurre en la práctica, o sea, siendo honestos en la práctica, nosotros los usuarios no necesariamente conocemos todo el concepto técnico que nos pide el requerimiento técnico mínimo, la especificación técnica, no lo sabemos. Entonces, hacemos 3 posibles cosas. Entramos a internet, busco el televisor que quiero, dices, y copias, haces un copy and paste de las características específicas y bla, lo trasladas. Otro, llamas al proveedor amigo, conocido, y le digo, oye, compadito, mira, tú sabes, ahora yo soy un nuevo gerente de sistema y como gerentazo estoy ocupadito y tengo que hacer la especificación técnica para renovar mi parque informático. ¿Me puedes apoyar? Por supuesto, yo te ayudo sin compromiso. Entonces viene el amigo y me trae todas las especificaciones. Se hace el proceso y de casualidad gana el amigo, ¿no es cierto? Sobre casualidad. Pero ocurre, ¿verdad? No, también, es coincidencia. Entonces, o bajo otro mecanismo, ¿qué cosa hacemos? Copiamos lo que pedimos el año pasado. Sí, que me parece peor todavía. Pero se hace eso. Entonces agarramos y copiamos. ¿Cómo pedimos el año pasado? Eso lo copiamos. ¿No? Así percatamos que hay cambios en la tecnología, en las condiciones del mercado, etc. Entonces, en la práctica, los proveedores son los que terminan determinando las especificaciones. ¿Sí? Entonces,
Para casos más o menos complejos, ahora tenemos ese escenario bajo la figura del famoso diálogo competitivo. En el caso del concurso público, vamos a ver los servicios en general, que es con postcalificación. Luego les voy a explicar porque ahora va a cambiar el escenario. En algunos casos, el precio, por ejemplo, del proceso lo vamos a ver antes de evaluar la propuesta. Se va a hacer parte de los documentos, no es que va a haber 2 horas. En otros casos sí va a haber 2 horas. Vamos a cambiar algunos escenarios del procedimiento. Y la consultoría general y consultoría de obras. También tenemos la adjudicación simplificada, vamos a explicar ahorita los montos, la selección de consultores individuales, comparación de precios y subasta inversa electrónica. Esos son los procedimientos de selección contemplados en el marco de la 32.2. Muy bien. ¿Cómo determinamos el procedimiento de contratación? Muy parecido que en el caso actual. Para determinar el tipo de proceso de selección, ¿qué elementos necesitamos tomar en consideración? El monto del proceso, ¿no es cierto? ¿Y qué más? El objeto del proceso. O sea, siempre necesito los 2 componentes. Uno, el objeto de la contratación y la cuantía del valor estimado o del valor referencial. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de valor estimado, estamos hablando de todos los casos generales, y en el caso de valor referencial solamente para ejecución y consultoría de obras. Muy bien, ningún otro escenario más. Entonces, bajo ese criterio nosotros determinamos el procedimiento y bajo estos parámetros. Vamos a contratar a licitaciones públicas cuando el monto corresponde a montos mayores o iguales a 400.000 nuevos soles y se trate de bienes. En el caso de obras, cuando sea mayor o igual a 1.800.000, igualito a lo que tenemos ahorita con la 1017. En el caso de concursos públicos, exactamente lo mismo. También para servicios, puede ser servicio general o consultoría, mayor o igual a 400.000 nuevos soles. Ahora ya comienza a cambiar la cosa. Adjudicación simplificada. El monto de la adjudicación, como hemos mencionado, ya no hay ni menor cuantía, ya no hay adjudicación directa público-selectiva. Buenas noches. Ahora el monto de la adjudicación simplificada es mayor a 8 unidades impositivas tributarias y menor a 400.000 nuevos soles. Obviamente estos montos pueden eventualmente cambiar si varía la unidad impositiva tributaria el próximo año, porque estos montos nacen de la ley de presupuesto de cada año, ¿correcto? Muy bien. Y este monto es aplicable tanto para bienes como para servicios, sean servicios en general o consultorías. Y para el caso de obras, cuando el monto es mayor a 8 unidades impositivas tributarias y hasta menos de 1.800.000 nuevos soles, lo que era una adjudicación directa pública. ¿Okay? Bueno. En el caso de la selección de consultores individuales, la cosa se ha puesto muy simpática. Ahora podemos contratar a consultores individuales con montos mayores a 8 unidades impositivas tributarias y hasta menos de 250.000 nuevos soles. Este es un tema que estamos discutiendo, que se está discutiendo mucho en los, porque no es usual tener consultores individuales con esos montos. No es usual. A muchos nos ha resultado interesante el gasolito, porque no es usual. ¿Correcto? Una consultoría, dependiendo del escenario, no llega a esos montos. Entonces se está discutiendo mucho si antes que se aplique la ley se baja ese monto, porque como vamos a ver, es un procedimiento casi un caso. La contratación de los consultores individuales va a ser casi un caso. Ustedes lo van a ver. Por lo tanto, si saben que en el caso podría direccionarse, acá también es altamente probable. Y estamos hablando de un monto bastante significativo. Entonces, se está discutiendo todavía si se termina reduciendo ese monto. La subasta inversa electrónica para bienes y servicios, igual que tenga su ficha técnica y sean bienes o servicios comunes, en tanto el monto sea mayor a 8 unidades impositivas tributarias, y la comparación de precios solamente para el rango que oscila entre más de 8 unidades impositivas tributarias y 40.000 nuevos soles. ¿Correcto? Ahora voy a explicar bien los procedimientos individuales. Ok. Comité especial, ustedes se acuerdan de los comités especiales de nuestra 1017, su conformación era con 3 integrantes y todo el mecanismo, ¿cierto? ¿Quiénes van a conducir los procedimientos de selección? Igual, el comité especial o el órgano encargado de contratación. En el caso actual, para el caso de las adjudicaciones de menor cuantía,
puede encargarse directamente el órgano encargado de contratación, salvo que el titular de la entidad o que haga sus veces o que tenga facultades para ello haya decidido designar un comité especial permanente, ¿no es cierto? En cuyo caso el órgano encargado de contratación pierde competencia para encargarse de las adjudicaciones de menor cuantía. Y para los demás casos habrá comités especiales, pueden ser permanentes o autónomos. Para el caso de la nueva ley se van a designar comités de selección únicamente para 3 casos: para licitación pública, concurso público y selección de consultores individuales. Para el caso de la subasta, de la adjudicación simplificada, de la comparación de precios y las compras directas, que como mencioné antes era el equivalente a las exoneraciones, va a encargarse el órgano encargado de contratación, de logística, abastecimiento, o el nombre de la denominación que tenga dentro de la organización. Entonces vamos a designar únicamente comités de selección para los 3 tipos de procedimientos indicados: licitación, concurso y selección de consultores individuales. Listo. Vamos a situarnos ahora. Igual que en el caso general que tenemos, todo se notifica a través de SEARS. Creo que es una maravilla. Los que hemos vivido años anteriores el tema de contratación pública desde el RUA, el RULCO y demás, era una galleta, porque había que notificar en el domicilio legal donde ya registraba el participante. Absolución de consultas hasta el domicilio. Si no se llegaba el día previsto, causando nulidad de proceso, había que declarar nulo, consignar otra fecha y volver a remitir el documento a todos los participantes. Y era una galleta. Aparte de publicar en el diario El Peruano y otro diario más de circulación nacional. Solo el diario El Peruano del año 2006, que entró en vigencia el SEACE, dejó de facturarle al Estado más de $4 millones por concepto de publicación de la convocatoria de sus procesos de selección. Y obviamente sus ordenamientos de buena prueba, entonces nos ha simplificado la vida de manera sustancial. Y para todo efecto de notificación se entiende notificado todos los actos desde el mismo día de su publicación en el SEACE. Muy bien. Entonces, repetición de lo anterior. En el caso de las convocatorias también ha ocurrido algo similar. Ya estaba contemplado dentro del marco de la guía 17, pero no se aplicaba, pero ya se está aplicando desde hace unos días. Y es lo siguiente: primero, la convocatoria a todos los procedimientos de selección se realiza a través del SEACE. La norma actual dice que para el caso de adjudicación de menor cuantía se puede emplear también cualquier otro medio, con la finalidad de que haya más postores. En realidad, lo que la norma ahora recoge es algo que es natural. Si a mí me interesa que haya la mayor cantidad de postores posible, además del SEACE, yo podría emplear cualquier otro medio. ¿Correcto? En la página web de la entidad, en una revista especial, ya si hay cosas que requieren llegar a determinado público en particular. Es decir, lo que yo quiero es difundir para que haya la mayor participación posible de postores. Porque al final solo hago una buena contratación cuando tengo acceso a un mercado interesante. ¿Cómo solo postor fijo? No es como la señorita que nunca sale de su casa, solo vive en su cuadra. Al final, ¿con quién va? A lo que hay, no, ¿no es cierto? Chapa lo que hay. ¿Qué te queda? ¡Ay, qué voy a hacer! No, yo tengo una hijita de 4 años. Voy a hacer sus cositas, no tiene su hijita. Antes de sentar cabeza, viaja. Haz tu estudio de mercado. Solo cuando conozcas el mundo vas a poder escoger bien. De repente regresas con la persona que está, no importa. Y así es la forma. Pero primero conoce el mercado. Porque así funciona. O sea, en realidad uno de los grandes problemas del Estado es cuando no hay competencia. Vamos a hacer un ejemplo así, medio forzado. Supongamos que el día de hoy, tenemos el día sábado, vamos a poner que el día sábado, una amiguita suya decide casarse. O sea, se va a casar el sábado. Tiene derecho, ¿no es cierto? Tiene derecho. Cada uno dueño de sus errores. Por ahí alguien decía que todo matrimonio implica una virgen menos. No sé si será cierto o no, pero también un Cristo más, ¿no? Termina casado. Bueno, lo cierto es que decide casarse. Y ahora, como está de moda hacer la coreografía y demás, a usted le dije dama de honor. Una de las damas de honor. Para hacer su baile, está de moda ahorita esta noche. Bueno, resulta que para ello han mandado a confeccionar los vestidos para todas las damas de honor. Entonces todas van a ir con el mismo vestido. Muy bien. Pasa, ocurre, está ocurriendo y está de moda. Resulta que justo el sábado le toca clases. Digamos,
alguien se retrasó y le programaron clases en la tarde. Su matrimonio es a las 8 de la noche y le programaron clases hasta las 6. Entonces usted no falta, tiene clase. Entonces está sentadita en clase, mirando su sí, usted ni caso le hace que está pensando en el matrimonio, pero 6 de la tarde termina la clase y ¡pum! Muy malada llega a la casa. Y llega a la casa, comienza a prepararse para el matrimonio. Entonces, obviamente al llegar tiene que verificar todo lo que se va a poner. Además tiene que producir, ahora sí le llaman así, para pasar por el proceso productivo, se va a producir. Para ese escenario, verifica el vestido, dice perfecto el vestido solo no puede ir, hay que combinar con algo. Entonces busca la cartería adecuada, busca entre sus cositas, encuentra una carterita, una guesa y tal, su pulserita, su cadenita, aretito, todo perfecto, listo. Y eso va a verificar el zapato y se percata que no tiene un zapato que ahora puede poner este. ¿Qué dice? Bueno, por supuesto, en ese momento se acuerda que a 2 cuadras de su casa hay una zapatería, entonces agarra y se va a la zapatería, con el tiempo le va a quedar. Llega a la zapatería, comienza a buscar y encuentra un zapatito bonito. Y le dice a la persona que atiende, quisiera ese zapatito. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Y dice, cuesta 600 soles. Dice, ¿qué importa? Tengo mi tarjeta Bembona. Dice, total, plástico paga. Cuando uno paga con tarjeta de crédito, cree que nunca le va a pagar. Así que dice, no importa, véndame el zapato. Entonces, le pregunta, ¿cuánto calza usted? Usted dice 37. Bueno, más o menos. No importa. Ingresa atrás y sale con su cajita de zapatos, bien bonito, y con su carita triste le dice, qué pena, solo me queda talla 36. ¿Qué hace? Hace eso. Usted se acuerda que mamá le dijo, hijita, la belleza duele. No sé por qué eso les dice a las mamás a las hijitas. ¿No? Yo me acuerdo cuando mi mamá, mi hermanita le depilaba sus cejas y mi hermanita le decía, ¡ay! Hijita, tranquila que la belleza duele. Pero en fin, te agarra, dice, no importa, mamá me enseñó que la belleza duele, dobla los dedos y se chanta el zapato. Entonces se va a la fiesta con el dedo doblado, chantado el zapato, una jarada después, al día siguiente un dolor de caras. ¿Qué importa? ¿No es cierto? Fue el alma de la fiesta, el alma de la fiesta. Bien gozado, ¿no es cierto? Y nadie te quita lo gozado. Aunque a media fiesta igual te quitaste el zapato y ya daste descanso, pero no importa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a imaginarnos que la figura cambiase. Y que usted se hubiera percatado que no tenía el zapatito 3 semanas antes. ¿Ha podido buscar un zapato? Sí. Es decir, ha podido buscar entre todas las opciones el zapato adecuado, el precio correcto, ¿no es cierto?, de su talla. ¿Qué es lo que nos da eso? La posibilidad de escoger. Cuando en un proceso de selección o de contratación determinamos nuestras condiciones y hay un solo postor, tengan la certeza que vamos a contratar. Porque no hay. La mejor condición de una contratación es la posibilidad de que haya varios postores, de tal manera que entre ellos puedan ofertarme lo mejor que sea posible. Porque lo natural es, si estoy solo, cobro lo más caro y le doy lo menos posible. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, ese escenario es natural. Entonces vamos a ir contratando, controlando. Por eso que yo requiero de alguna manera difundir entre la mayor cantidad de posibles postores o participantes del proceso mi convocatoria. ¿Por qué solamente el límite de 3 índices a otro índice? ¿Perdón? ¿Por qué se aumentó? Ok. Hay un escenario económico y un escenario de gestión. Uno de los cuestionamientos que le hacen los funcionarios de las entidades públicas a la ley de contrataciones con respecto al gasto es que la ley es tan engorrosa, tiene tantos procedimientos, es tan procedimental que no nos permite actuar con rapidez. Entonces, una de las facilidades que te provee ahora la norma para que puedas ejecutar gastos con facilidad, es decir, inmediatamente, rápido, es incrementando el volumen de gasto. Por otro lado, uno de los indicadores de gasto que se tiene en el marco del Estado es el volumen del gasto. Dicen, esta entidad es eficiente porque gastó tanto del presupuesto previsto, esta es mala porque gastó poquito, ¿no es cierto? Entonces, un poco para facilitar el gasto que además inyecta liquidez en el mercado y la liquidez en el mercado reactiva economía, es un poco de política keynesiana, política económica keynesiana, es decir, también tiene esa finalidad, una finalidad de inyectar
de dinamizar la economía, de inyectar dinero en el mercado, y por otro lado, permitirle a las entidades un mayor manejo en aquellas contrataciones que van naciendo como resultado de su propia gestión. En teoría, si es grande, si lo he planificado, está en mi plan, lo voy a desarrollar, ¿no es cierto? Pero a lo largo de la ejecución surgen necesidades permanentes para ellas. Esa es la finalidad. Tiene un riesgo, obviamente, ¿no? Claro, el riesgo de que se fomente más corrupción, ¿no? Porque ya le está dando una cama, un margen más grande. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. La sorpresa de que yo no voy a buscar los 10.000 de Ah, 1999. Sí, podría ocurrir, o sea, pero sabemos que nuestros funcionarios logísticos son totalmente honestos, entonces no va a ocurrir ese riesgo, no se va a materializar. Pero más o menos esa es la idea, ¿no es cierto? Ahora, solamente vamos a publicar el costo de reproducción de las bases, porque la inscripción recuerden que es gratuita, y además vamos a indicar el valor referencial únicamente de ser el caso. ¿En qué casos publicamos el valor referencial? Solamente cuando se trata de ejecución de obras y consultoría de obras. En todos los demás casos solo hay valor estimado, se registra en el CACE, pero no se hace público. El operador, al momento de registrar el procedimiento de selección, va a registrar el monto del valor estimado, obviamente con el documento de su certificación presupuestaria y aprobación del expediente de contratación, pero ese monto no va a ser público hasta que haya concluido el procedimiento de contratación. Muy bien. Con respecto a esto, registro de participantes. Vamos a situarnos en lo que ha estado ocurriendo hasta hace poco tiempo. La ley, el decreto de 1017 ya contemplaba que el registro de participantes era electrónico y gratuito. Sin embargo, a través de una disposición complementaria, eso no se aplicaba en tanto el OCE no implementara el CACE para que permita ese tipo de registro. Entonces, ¿cuál era el procedimiento normal? Que los participantes se podían registrar en el proceso de selección hasta el día inmediato siguiente a la fecha de integración de las bases. ¿Correcto? En el caso de una licitación, una vez que integraban las bases, la recepción de propuestas se hacía hasta 5 días posteriores a esa fecha. ¿No es cierto? Como mínimo, se tenían que transcurrir 5 días. Voy a ponerme en un supuesto. Los supuestos que yo les cuento son reales, nada de barbarie ni inventado, todos han ocurrido y los hemos documentado. Imaginemos el siguiente escenario. Yo trabajo en una entidad y digamos en el área logística. Entonces se presenta a un proceso de selección un determinado postor, se registra como participante, se integran en las bases y yo, como funcionario logístico, me entero que ese postor es el único que se ha registrado. Nadie me ha preguntado. Muy bien, entonces agarro, ubico su teléfono y le ofrezco mis servicios de consultoría para que gane el proceso de selección. Le ofrezco mis servicios. Mire, señor, ¿sabe qué? Yo me ofrezco a ayudarlo para que usted gane ese proceso. Y es más, ni siquiera va a tener que reducir el monto de su oferta. Usted va a poder ofertar al 100% del valor referencial. Yo me encargo de eso. ¿Sí? Obviamente, como soy el único postor, no lo va a ganar. Yo como funcionario nada tengo que hacer, excepto ir a decirle, no, ahora que ya ganaste, ¿cómo es? No está bien. ¿No es cierto? Esto ha ocurrido. Es decir, cuando los funcionarios de entidades sabían quiénes eran los participantes registrados, sabían quiénes podían presentar oferta en un proceso. Nadie más podía presentar oferta. Imaginemos un caso más crítico, una obra, que es donde más situaciones complejas se dan. Yo voy a contar un casito de muchos que conocemos. Imaginemos que en el proceso en este proceso en particular, con una obrita de 10 millones, se presentan dos postores. Usted y usted, los dos. Entonces nosotros sabemos que cuando se presenta cada una obra, el postor puede ofertar como mínimo el 90% del valor referencial y como máximo el 110% del valor referencial. ¿Vamos? Muy bien. Cuando hay competencia, es decir, cuando hay por lo menos dos propuestas válidas, normalmente ¿a qué monto es el que oferta? 90%. Vamos, son usos y costumbres, así funciona la cosa. Muy bien, para ganar me voy al 90%. Muy bien, listo. Entonces, yo sé que son ustedes dos, por lo tanto, si alguno de ustedes quiere ganar, se va a tener que ir al 90% del valor referencial. ¿Vamos? Muy bien. Pero yo, que soy un facilitador,
o les informo que ustedes son los únicos que van a presentarse al proceso, y tú la visitas. La visitas. Y dices, mira, tengo conocimiento fehaciente por parte de la entidad, que vamos a competir en el proceso de selección los dos. Si tú quieres ganar, vas a tener que ofertar 90% del valor referencial, o sea, 9 millones. Si yo quiero ganar, debo ofertar 9 millones. Y seguramente vamos a definir por sorteo quién va a ganar el proceso. ¿Correcto? Aquí una forma de sorteo. Y te hago la siguiente propuesta. Los dos nos vamos a ir al 110% del valor referencial. Los dos vamos a ir al 110%. O sea, a 11 millones, no a 9 millones. Si eventualmente la entidad dice que voy a manejarlo, por si acaso, para que no ocurra, pero si eventualmente dice que no tiene mayor justificación presupuestal, no importa, el que gana se baja al 100% del valor referencial y obtiene la buena. ¿Correcto? Entonces, el mejor escenario es que en lugar de cobrar 9, cobre 11. El peor escenario es que en lugar de cobrar 9, cobre 10. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el acuerdo que te propongo? Que los dos vamos a ofertar 110%. Si tú ganas, yo voy a estar triste. Para consolar mi tristeza, de ese millón adicional o 2 millones adicionales que vas a tener, me vas a dar 500 mil. Yo tengo que tener una fortuna, obviamente. Entonces yo voy a estar menos triste. Y tú, de la utilidad que tenías estimada, vas a tener medio millón más. Que inclusive durante la ejecución del proceso te va a convenir. Porque si hay ampliaciones de plazo, vas a tener mayores gastos generales. Si hay adicionales, vas a tener mayores montos para jugar. Te conviene. Y el proceso va a ser inverso. Si yo gano en el sorteo, para que tú no estés triste, yo te voy a dar 500. ¿Estarías de acuerdo? Es una relación ganar-ganar. Obvio, ¿no es cierto? O sea, eso.